El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Fíjate, en este fin de semana el activismo político estuvo muy encendido en el caso del PRM, que aglutinó en reunión los aliados y movimientos. El PAL, partido que proclamó este fin de semana al candidato a senador Moisés Ayala como su candidato a senador, con la presencia de Marisa López, el presidente Gorky Batista, esos partidos aliados, y así lo han reconocido los partidos de oposición, de que aquel partido que tenga más aliados tiene el porcentaje de ganar las elecciones. En este caso, el PRM concita el apoyo de más de 20 partidos y movimientos políticos. Y es por esto que en los próximos días cada uno de estos partidos aliados van a proclamar a Moisés Ayala como su candidato a senador. En otro tema, este fin de semana surgió una noticia importante internacional. Es el caso de Ecuador. Aquel vicepresidente Jorge Glass, que de diciembre estaba refugiado en la Embajada de México en Ecuador, surtió una embestida cuando tropas policiales acudieron a esta embajada a los fines de apresar, como lo hicieron, a esta persona que había pedido asilo, y que la comunidad internacional ha criticado esta forma como el gobierno de Ecuador ha hecho este tipo de acción, que ha sido repudiada por todos los países latinoamericanos y no latinoamericanos. Han enviado comunicación de protesta a esta acción, que es una violación internacional, una violación al Acuerdo de Viena y a otro tipo de acuerdos existentes a nivel internacional. Ahí el derecho internacional público ha tenido ahí una debacle, porque cuando se habla de embajada y cancillería, ese espacio hay que respetarlo. Se sostiene, se entiende que el espacio donde está la embajada de un país es un espacio internacional que debe ser protegido y resguardado por el país donde está esa embajada. En el caso, aunque tenga un proceso judicial, una persona que haya pedido asilo, que esté refugiada en una embajada, debe protegérsele ese derecho. No solamente que eso es un territorio de que debe ser país, del país que tiene enclavada la embajada para el pleonasmo en ese país. Por ejemplo, donde está la embajada haitiana, que es República Dominicana, ese territorio pertenece a Haití. Que ese territorio es haitiano y no puede romperse, ¿verdad?, ese acuerdo que hay entre naciones de ir a irrumpir a esa embajada. Usted ahí entonces lo que hace es que viola esos acuerdos internacionales, y por eso ha tenido el repudio de todos los países por esa acción que ocurrió en Ecuador. Sí, si esta persona tiene un proceso judicial, existen los canales, el proceso por donde usted pueda perseguir a esa persona. Y lo que ha dicho las autoridades de Ecuador es que había como peligro de fuga del expresidente Jorge Glass, de fugarse de la embajada. Pero si él se cubrió, si él fue a esa embajada a refugiarse, es porque entiende él, como conocedor del derecho, es que su derecho ahí está más resguardado. Y ninguna autoridad puede, aunque sea de Ecuador, podría ir a una embajada y entrar por las puertas exteriores, por la parte de atrás, romper la puerta y sacar a esta persona detenida, aún tenga un proceso judicial. Debía respetar esos derechos que le asisten a esta persona, y no hacer esto lo que hizo. Porque se conoce el derecho de un asilo, un salvoconducto
hay personas que son expulsadas de un país. Eso le ocurrió a Juan Bosch. Juan Bosch tuvo que exiliarse, Balaguer también. Eso es cuando un país, un gobierno, expulsa a una persona quizás por asunto político, otro por asunto de otra índole, se respeta ese derecho. Y al parecer, el presidente Daniel Noboa de Ecuador no ha tenido acá el respaldo internacional por la acción que tuvo, quizás de conocedor de lo que es el derecho fundamental, de lo que es el derecho de los acuerdos internacionales, de lo que es el derecho internacional público, y esto ha conllevado que pueda tener alguna respuesta de las naciones que suscriben los acuerdos, y esto podría atentar con la economía de Ecuador, porque México podría, como lo ha hecho, romper las relaciones diplomáticas y económicas con Ecuador, y otros países también lo harían o lo van a hacer como respaldo y repudio a esta acción. Y es por eso que ya en esta época moderna, lo que es la Cancillería, lo que es los embajadores, deben ser personas que conozcan lo que es el derecho internacional, lo que es la diplomacia, y debe ser de carrera, porque no es posible que en estos tiempos donde se ha respetado en otras ocasiones, en el caso de Martelly. Déjame decirte brevemente, para abonar a tu comentario, aunque tú no seas, por ejemplo, de la carrera de licenciatura en asuntos internacionales, antes de tú asumir un viceconsulado, un consulado, lo que sea, que tiene que ver con la diplomacia, un agregado consular, te dan un diplomado de unos 3 o 5 meses, yo creo que es para actualizarte. Y conozca el protocolo. Sí, actualizarte a qué vas y por qué estarás asumiendo esa posición. O sea, no es que ven Juan de los Palotes, te puse ahí y dale para allá. No, tú tienes que saber, la diplomacia. Es una carrera. Claro, la carrera diplomática. Y además te convierte, aún sea, digamos que el del área de consejería, tú te conviertes ya en parte del cuerpo diplomático de esa embajada o de ese consulado. Cuando tú hablas, esa persona es el canciller de tal país. Tú estás hablando de una persona que tiene condiciones sobradas de diplomacia. Es decir, cuando te dicen que esa persona es un diplomático, que esa persona tiene el conocimiento, tiene más o menos los elementos fundamentales de lo que es la diplomacia. Y aquí Ecuador falló frente a una situación que no debió irrumpir una embajada extranjera, más está en su país, México, que sabemos que tiene mucho conocimiento en el área diplomática, y eso es conocido. Y da vergüenza que este presidente desconozca y aún siga defendiendo esa postura. Y no solamente él, la secretaria, la canciller, creo que una canciller que tiene ahí en Ecuador, sigue defendiendo su accionar, en el entendido de que Jorge Glass tenía peligro de fuga, pero ese hombre está de diciembre ahí, refugiado, debió irse entonces, irse por tierra, irse por avión, y no lo hizo. Entonces debió respetar ese derecho de un asilo que le había hecho por la vía diplomática, y entonces usted, si le va a hacer preso, hacerlo también por la vía correcta, por la vía judicial, como se llama el proceso judicial, el proceso de la vía del derecho internacional público, que hay muchas vías, y no entonces usted inferir a una embajada que ahora ha tenido el repudio de todos los países que son parte de estos acuerdos. Eso es así, eso no puede irrumpirse, porque los países que están en signatarios también de acuerdo. No, que son signatarios de acuerdo, ahí va. Entonces, esto ha causado el repudio de todas las naciones. Esto ha sucedido ahí en Correa. Bueno, hay que decir que en Correa, en Ecuador, después de la salida de Correa, Ecuador se ha ido al carajo. Y es un país que está con una desestabilización, el crimen se ha aumentado y muchas cosas que Ecuador ahora mismo está viviendo
muchas cosas en el ámbito sangriento, inseguridad y todo eso. Qué pena, qué lástima que un país así de Centroamérica, de tanta historia, donde incluso se divide el mundo en dos, esté padeciendo esta situación. Ecuador, recuerdo en mis años mozos de estudio, cuando se definía el Ecuador es la línea imaginaria que divide la tierra en dos partes iguales. Bueno, hay muchas denuncias. Por aquí me escribe una distinguida persona, un amigo, y me dice: mire, Lino, buenos días. En el barrio Riocito, donde yo resido, la basura nos está ahogando. Van varios días, más de 2 semanas, que no recogen los desechos sólidos. Ya hágamele un llamado al Ayuntamiento Municipal de Barahona para que envíe los camiones a recolectar los desechos sólidos, la basura. El barrio Riocito queda detrás de la fábrica de hielo Evers. Esa parte que está ahí, hay una estación de gas licuado de petróleo, entonces hay una callecita que sube ahí. Yo entré por ahí hace unos días a llevar un amigo y de verdad que Barahona ha crecido de una forma espantosa. Eso está súper poblado, una ciudad. Y hace varios días, conforme me escribe esta persona en la que yo confío plenamente, de que no están recogiendo la basura en ese sector. Atención, Ayuntamiento Municipal, atención a esas brigadas, atención a la compañía recolectora, que es una compañía contratada. Háganle un buen trabajo al alcalde para que tenga un buen desempeño frente al Ayuntamiento Municipal de Barahona. Y si no obtemperan al llamado, entonces el alcalde debe alarle las orejas y quejarse con esa compañía, porque en la zona de Riocito la basura está ahogando a sus moradores. Ahí está el llamado.